Queremos en esta noche ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas, en el capítulo 1. Dice aquí la palabra del Señor desde el verso 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el privilegio, la oportunidad tan especial que tenemos de estar aquí en tu santa presencia. Queremos pedirte que esta palabra que tú nos das, Señor, salga con poder, rompiendo cadenas, quebrantando yugos, despedazando toda obra de las tinieblas, también enseñándonos y dándonos a cada uno de nosotros, Señor, la fuerza que necesitamos para poder caminar contigo, para poder vivir para ti, para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Gálatas para hablar bajo el título Un hombre usado poderosamente por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Estamos hablando, por supuesto, del apóstol Pablo, y yo quiero que hagamos un pequeño recorrido en las escrituras mirando a este hombre, no solamente su parte biográfica, como por ejemplo lugar de nacimiento, ciudadanía, tipo de trabajo, dónde estudió, sino que miremos también en este hombre la parte de su carácter, cómo se comportó, lo que pensaba y cómo su vida se hizo tan influyente para alcanzar al mundo que en sus días podía él hablar. Tenemos que hacer aquí la aclaración de este hombre, que este hombre llamado Pablo, que al principio se llamaba Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad de su nacimiento. Este hombre fue el encargado de parte de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, y él visualizó, porque gentiles había en muchas partes del mundo. Todas las naciones que no pertenecen a Israel son gentiles. Entonces ahí siempre ha habido gentiles en el occidente y gentiles en el oriente, gentiles en el África. Digamos que el mundo conocido de los días de ellos era lo que se componía el Asia, desde el lejano oriente hasta el Medio Oriente. Conocían Europa hasta donde llegaba, en su momento lo conocían con sus propios nombres, y conocían a África. Pues bien, este hombre de Dios sintió la inspiración de llevar este mensaje a los gentiles, pero buscando hacia el occidente. De entre todos los apóstoles, el que más miraba hacia el occidente, el que sentía una inspiración enorme de llevar este evangelio hacia el occidente, fue el apóstol Pablo. Los otros también trabajaron, también sirvieron, pero tenían como un sentido de orientación geográfica un poquito diferente. Entonces, quiero entrar en detalle. Aquí encontramos en la palabra de Dios, en este capítulo, al apóstol
hablando de sí mismo y queremos tener algunos detalles para comenzar. Aquí la palabra del Señor nos enseña que él era un hombre de Tarso. Por eso su nombre, la gente piensa en los apellidos Saulo de Tarso, aunque realmente es la costumbre que tuvieron desde mucho tiempo atrás los judíos de diferenciar a las personas, digamos, lo que hoy día conocemos como el apellido, era puesto ya sea diciendo del lugar geográfico de donde provenía o dándole también la connotación del oficio que hacía o mencionando de quién era hijo. Entonces así, digamos, se mencionaban los apellidos entre los judíos en su momento. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, el que le ayudó a llevar la cruz, Simón de Cirene. Cirene era un sitio geográfico también en el norte del África. O, por ejemplo, José de Arimatea, fue el hombre que pidió el cuerpo del Señor para enterrarlo en la tumba. Él era de un lugar llamado Arimatea. Entonces, de esta forma se identificaban ellos y comenzaron a darse lo que hoy día nosotros llamamos apellidos. Se orientaron mucho, si las personas eran de un lugar, se orientaron mucho de esa manera. O sea, Jesús de Nazaret, Simón de Cirene, José de Arimatea, y luego, pues refiriéndonos a Saulo, Saulo de Tarso. O sea, su lugar de nacimiento es esa provincia ya, Tarso, en lo que en su tiempo se conocía como el Asia, pero el Asia en ese tiempo hoy lo tenemos que describir como el Asia Menor, que realmente quedaba ubicado, la comprensión del Asia Menor era en lo que hoy nosotros llamamos Turquía. Ese era el Asia Menor. Entonces, Pablo era proveniente de ese lugar llamado Tarso. Allá nació, pero él era, según nos dice la palabra, y vamos a mirarlo acá en el libro a los Filipenses. Vamos a mirarlo aquí en el libro a los Filipenses, y tenemos al apóstol Pablo también haciendo algunas descripciones, ¿verdad? En el capítulo 3, él ahora habla de sí mismo, en el capítulo 3 de Filipenses, Filipenses 3, y viene al verso 4 donde dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces yo quiero que vayamos mirando, porque luego miraremos cosas acerca de su carácter, pero es importante porque esta parte biográfica también nos ayuda a nosotros a entender el trasfondo y por qué este hombre de Dios llegó a ser quien era y por qué hizo lo que el Señor le encomendó que hiciera y qué había realmente en su trasfondo humano. Entonces él aquí dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Está hablando de la parte humana. Dice, si alguien piensa que tiene humanamente en qué confiar, dice, yo más, dice él. Y comienza a dar la descripción, dice, yo soy circuncidado al 8º día.
O sea, no queda dudas. Cuando él dice circuncidado al 8º día, no queda duda de que este hombre nació y creció en un hogar que realmente era apegado a la ley y a las tradiciones. Y le digo esto de que la familia de él era apegada a la ley y a las tradiciones, porque esto nos lleva a nosotros a entender de una manera más clara cuando el Señor los salva. Y cuando este hombre que dice aquí, yo fui circuncidado al 8º día, o sea, vengo de una familia estrictamente apegada a la ley, sin embargo, ahora resulta predicando de la gracia y exclamando que la ley ya no es válida en cuanto a la salvación, que la ley es un instrumento que Dios usó para llevar a los hombres hacia Cristo. Entonces es interesantísimo, hermanos, y esto para nosotros es de mucha importancia, porque a veces nosotros creemos que las cosas que nos marcaron en la niñez o en el comienzo de nuestras vidas necesariamente nos afectan para seguir sirviendo en lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Y entonces pensamos, no, pero es que mire que cuando yo era niño, cuando yo no era creyente, cuando yo era inconverso. Pero aquí encontramos a un hombre que describe ampliamente su trasfondo histórico y sin embargo llegó a ser el predicador de la gracia. Como un hombre criado estrictamente conforme a la ley, de pronto se convierte en el defensor de la gracia divina del Señor Jesucristo y de Dios dada a los hombres para la transformación. Entonces de esto sacamos como conclusión que nosotros, mis estimados hermanos, los que somos llamados a servir a Dios, no tenemos que tomar las cosas que probablemente son adversas y que estaban presentes en nosotros en nuestra niñez o en nuestro nacimiento, en nuestra temprana juventud, para tomarlo y decir que es una excusa y que por eso yo no puedo hacer, o si no es una excusa, a veces se convierte en un complejo, que las personas sufrimos de esto y decimos, como esto me pasó en mi niñez, en mi temprana juventud, en mi adolescencia, como mis padres o mi familia así, ahora yo ya no puedo librarme de eso. Aquí encontramos a un hombre de Dios al cual todos admiramos, y sí, este hombre tuvo un principio muy diferente a aquel propósito para el cual Dios lo había llamado. O sea, es circuncidado al 8º día, lo cual quiere decir de lo estricto que era en su hogar la ley y todo lo que tenía que ver con las tradiciones judías. Ahora, ¿qué más dice él aquí? Dice, soy del linaje de Israel y soy de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos. Estas expresiones, cuando él dice, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos, es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque ahora estábamos diciendo que aunque cuando nace su familia es apegada de una manera muy estricta a la ley, ahora encontramos otra cosa, su nacionalidad. Mírelo cómo lo dice él, vamos a decirlo de nuevo. Dice, del linaje de Israel. Y luego dice, de la tribu de Benjamín. Y para terminar dice, soy hebreo de hebreos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque este hombre, que es realmente tan seguro de su nacionalidad como hebreo de hebreos, que venía de la tribu de Benjamín, que era del linaje de Israel, fue el hombre que Dios usó
para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a las naciones que no tenían nada que ver con Israel. Y a entregar su vida, porque realmente él entregó su vida, no solamente mientras estaba aquí en la tierra ejerciendo, entregó su vida toda, o sea, sus fuerzas, sus capacidades, incluso su trabajo, su dinero. En algunas partes él decía no recibía ofrendas en algunas partes para que los hermanos no tuvieran la tentación de decir que él les estaba quitando algo, aunque él mismo dice que la Escritura enseña que el obrero es digno de su salario y que no le pondría bozal al buey que trilla. Sin embargo, este hombre entrega todo, entrega lo que él es, entrega su vida, luego se decide a realizar este ministerio yendo, como él decía en la palabra, a donde otros no hubieran ido, a predicar donde Cristo no hubiera sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto me llama la atención, cómo una persona tan segura de su nacionalidad va a olvidarse, o no a olvidarse su tierra o de su pueblo, sino a olvidarse de lo importante que era para él su nacionalidad, y que es importante, sigue siendo para muchos. Mire, todavía muchos de nosotros, a pesar de nuestro amor en Cristo y todo, nos enorgullecemos del país al que pertenecemos, de dónde es, de qué estado, de qué nación es su identidad, ya sea su identidad nacional o su identificación internacional, que es un pasaporte, y al frente en la carátula dice que es alemán, o que es chino, que es japonés, o que es chileno, o que es argentino, o bueno, de cualquier sitio del mundo. Y las personas todavía sentimos que nuestras raíces nos atraen, que nuestras raíces nos atraen. Y de una cosa quiero hacerles énfasis. Muchos de nosotros hemos oído esta expresión de que la sangre y la tierra halan. ¿Qué quiere decir? Que es algo como que uno llevara en su ADN, que lo ala hacia su tierra. Y sobre todo pensando en aquellos momentos donde las personas preveemos que ya puede estar cerca el final de nuestros días, tenemos una tendencia a decir: yo quiero morir en mi tierra, al lado de mi familia, y que me entierren en tal y tal lugar, porque hay como un fuerte lazo en la parte humana entre aquellas tierras que me vieron crecer, la cultura donde me levanté, las amistades y los recuerdos, los primeros recuerdos de mi niñez. Eso como que llegan muy al alma. Y las personas, al llegar a cierta edad, cuando podemos prever que la vida pudiera estar para terminar aquí abajo en la tierra, así tengamos vida eterna, pero sabemos que aquí abajo en la tierra ha de terminar, tenemos una tendencia como a buscar las raíces. Pero este hombre dedicó su vida, siendo un hebreo de hebreos, siendo de la tribu de Benjamín, siendo del linaje de Israel. Este hombre dedicó su vida a predicar entre los gentiles, que fue donde Dios lo llamó, o sea, a los que no tenían nada que ver con Israel, hasta el punto de que escogió pasar los últimos días de su vida allá preso en Roma, en la capital del imperio. Y cuando yo digo escogió, yo tengo claridad para decírselo, porque mire que él tuvo opciones. Y voy a leerle una parte de la escritura que me llama mucho la atención, cuando ya él viene
hacia Jerusalén, la última vez que él visitó a Jerusalén, cuando viene con los hermanos que ya está en su camino hacia Jerusalén. Dice aquí la Escritura que en el capítulo 21 de los Hechos, que hubo un hombre que le advirtió. Capítulo 21, libro de los Hechos. Hubo un hombre que le advirtió, un hombre de Dios. Dice en el verso 8: al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, no se habían casado, todavía eran jóvenes. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ve que allí a él se le dice, y dice que este hombre dice, es el Espíritu Santo el que me está mostrando. En el verso 12, los que están con él, dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, donde en Cesarea, que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué? Hombre, hermano Pablo, si se va a Jerusalén, ahí en Jerusalén lo van a arrestar los judíos, pero lo van a entregar en manos de los gentiles, se lo van a apresar los gentiles. Mire que lo está diciendo el Espíritu Santo, mire que está viniendo este profeta, este hombre de Dios, por favor. Y mire la respuesta del apóstol Pablo, mire. Dice, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Conste que Dios le advierte a través de un profeta por el Espíritu Santo al apóstol Pablo que cuando él llegue a Jerusalén en ese último viaje, allá en Jerusalén lo van a apresar. ¿Quiénes lo van a apresar? Los judíos. Pero fue más específico y dijo, y lo entregarán en manos de los gentiles. Mire qué cosa. Lo entregarán en manos de los gentiles. Pero cuando la gente le ruega, los amigos de él, que eran ministros también, le dicen, por favor, no suba, no vaya. Él les dice, pero ¿qué hacen rompiéndome el corazón ustedes, poniéndome a llorar? Yo estoy listo. O sea, este hombre escoge de manera voluntaria. Él entrega su vida para servir al Señor en medio de los gentiles. Entrega su vida para llevar el evangelio de Cristo. Entrega su vida para mostrarle a los demás que no son parte del pueblo judío el camino de la salvación. Y lo hace de todo corazón. Se exime de muchas cosas. Cuando le escribe a los filipenses, él describe su situación, lo que pasaba. Pero me llama la atención que nos debe llamar a nosotros también, porque esto que estamos estudiando no es para mirar solamente al apóstol Pablo,
sino es para aplicar a nuestra vida. ¿Qué cosas de las que estamos estudiando realmente debo aplicar yo a mí mismo para poder seguir haciendo la voluntad de Dios? Y entonces en este caso es que este hombre no toma su nacionalidad, su claridad y la parte emocional que lo liga a uno, porque es cierto, la parte emocional lo amarra a uno, no lo toma como algo por lo cual dirigirse, sino que prefiere hacer lo que Dios le encomendó, de entregar su vida en el servicio al Señor a los gentiles. Y cuando llega el momento en que se aproxima el final de su carrera, Dios envía a un profeta que por el Espíritu Santo le dice: si sigue en este viaje lo van a apresar y lo van a entregar a los gentiles. Y él dice: déjenme, a pesar de que sus amigos le rogaban que no. Esto es crucial para nosotros hoy. No puedo decir que todos somos así y no puedo decir que todos seamos así, pero es una gran lección para cada uno de nosotros, porque es nuestro deber examinar si aquello que Dios nos llama a hacer como iglesia, si aquello que Dios nos invita a realizar para la gloria de su nombre, lo estamos cumpliendo o no, y si estamos poniendo primero al Señor y primero el propósito de Dios, o somos de los que nos apegamos a las cosas que nos pertenecen humanamente para no cumplir aquello que Dios con anticipación ya ha determinado para nosotros. Porque aquí en lo que leímos en el libro de Gálatas, él dice: cuando agradó a Dios que yo le predicara entre los gentiles y que me escogió desde el vientre de mi madre. Dios tiene unos planes y propósitos, hermanos, determinados para cada uno de nosotros. Y cuando Él tiene esos planes y propósitos, Él nos hace saber sus planes y sus propósitos. También nos pone dentro del corazón una inspiración muy grande, muy especial. Quiera Dios que esta enseñanza de esta parte de este hombre, de este carácter, nos haga a nosotros recapacitar y darnos cuenta que lo mejor que nosotros podemos hacer y cumplir en esta vida no es lo que los otros esperan de mí, sino el propósito que Dios implantó en mi corazón. Porque a veces las personas tienen sus expectativas acerca de nosotros. Las personas tienen sus propios sueños acerca de nosotros. A veces la familia, pero no solo la familia. A veces la familia, pero también los cercanos. Mire que, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, y todos lo oyeron, que van a apresar a este hombre en Jerusalén y lo van a entregar en manos de los gentiles, sus amigos, ministros del Señor, le decían: no vaya. O sea, ellos tenían sus propias expectativas. Primero, porque lo van a apresar. Segundo, porque lo van a entregar en manos de los gentiles. Y entonces cada uno tiene su parte emocional y pensaría usted: ¿y qué hace usted preso como judío y en manos de los gentiles? ¿Qué va a hacer de usted? Los gentiles no le van a dar garantía, los judíos tampoco, pero a lo menos estará en su tierra donde estamos todos nosotros. Él dijo: no insistan, no intenten mover mis sentimientos, porque yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer y estoy dispuesto a hacer. Esto, hermanos, para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, es una gran lección, una gran enseñanza. Quiera Dios que nosotros también podamos poner el propósito de Él, del Altísimo, del Soberano, del Dios eterno que nos llamó con llamamiento santo, lo podamos poner por encima de las expectativas que yo pudiera tener, de las expectativas que los demás puedan tener acerca de mí, y que el propósito de Dios para mí en la vida sea lo más grande que yo pueda visualizar. Ahora, también dice este hombre aquí en el verso 5 y en el verso 6, dice:
en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces aquí tenemos una cosa tremenda y es algo que nosotros debemos aprender de hombres de Dios que ya el Señor los tiene en su presencia, pero que de alguna manera son ejemplo para nosotros. ¿Qué vemos aquí? Que este hombre era sincero aún en el tiempo en que estaba equivocado. Te lo voy a decir de nuevo. El carácter de este hombre era el carácter de un hombre sincero aún en el tiempo cuando estuvo equivocado, cuando hizo las cosas mal, pero era sincero. Estaba equivocado, pero era sincero. Porque si hay algo que nosotros debemos aprender en la vida, es esto: la sinceridad que debe haber en el corazón de cualquiera de nosotros que quiere agradar al Señor. Porque a veces la vida nuestra está manipulada por otros. Como que se nos convierte todo en una moda dependiendo qué líder está frente a mí, que eso se ve reflejado no solamente en nosotros. La Biblia nos habla así. En el Antiguo Testamento encontramos gente como Joás, un rey que comenzó siendo rey cuando era niño y que el sumo sacerdote era quien lo orientaba, quien lo presidía, y dice que él se esforzó en buscar a Dios todos los tiempos de ese sumo sacerdote, todos los años que él le dirigió. Este hombre insistió en hacer las cosas correctas delante de Dios, pero cuando se murió el sacerdote, dice, vinieron los príncipes y le prometieron lealtad, o sea, le dijeron, si quiere que sigamos con usted, ya se murió ese anciano, quiere que sigamos con usted, entonces ahora tiene que acomodarse. Dice, se acomodó a los príncipes y se olvidó de la fidelidad a Dios que había tenido cuando había un hombre que lo enseñaba. O sea, cuando no hay esta sinceridad, hermanos, uno puede durar años, como Joás duró años, pero años, muchos años, haciendo las cosas bien, aunque no era realmente sincero. O sea, lo que él hacía no era propio, no era lo que nacía en su corazón, no era algo como experiencia personal y privada con Dios, sino que dependía de la experiencia de otros. Lo que manifestaba, aunque era muy bueno, no estaba propio en él, era prestado. Y cuando nosotros no somos sinceros, podemos llegar a manifestar rectitud, y por años. Pero en la realidad de la vida, cuando no hay una sinceridad total, algún día, así pasen largos años, nuestra actitud y nuestra actuación declarará que nuestro corazón no era realmente como parecía ser. O sea, la sinceridad no era real. Se veía muy sincero, actuaba con una aparente sinceridad, pero no era real. Pero no se preocupe, hoy no estamos hablando solamente de Joás, y no estamos hablando solamente de cualquiera de nosotros que pudiera pasarle esto. Hoy estamos hablando de usted y de mí. ¿Para qué? Para que examinemos siempre nuestro corazón. Recuerde que la mejor cosa que nosotros podemos hacer en cuanto a nosotros mismos es no dejar que sean los demás los que dictaminen sobre mi vida, sino que sea yo mismo. Por eso el Señor lo dice, y voy a leerles algo que está en la palabra que no, probablemente usted diría no tiene nada que ver con esto, pero se lo voy a leer porque aunque usted pensaría que no tiene nada que ver con esto, yo le digo que sí. Cuando se está hablando
en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 acerca de la cena del Señor. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y mire cómo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Mire que aquí nos dice que cualquiera puede hacerlo, beber, comer de este pan, beber de esta copa del Señor indignamente, y que si alguien lo hace, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero cuando viene a mirar que eso se pueda controlar, mire cómo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice, por lo tanto, cuando los hermanos vayan a estar en la Santa Cena, entonces haya un comité delegado por la iglesia, delegado por el pastor, que llame y le haga la confesión a cada uno, y bueno, al escuchar la palabra y el Espíritu Santo y el pastor diga y los diáconos lo acompañen. No, dice: pruébese cada uno a sí mismo. O sea, es una responsabilidad propia. La sinceridad es parte intrínseca, real, parte de sí mismo. La sinceridad debe estar en el ADN de la persona que quiere agradar a Dios. Y aquí esta parte de la escritura donde el apóstol Pablo explica estas cosas nos muestra por qué este hombre, cuando terminó su carrera, quedó para el recuerdo, y le hemos puesto cantidad de títulos. Algunos le han puesto el mejor de los apóstoles, otros han dicho el paladín del evangelio, etcétera. Cada uno le ha puesto los apelativos que haya querido para hablar bien de este hombre de Dios que entregó su vida al Señor para el servicio y terminó en el martirio. ¿Y sabe por qué? Es que la gente, aún nosotros hoy, después de miles de años, seguimos hablando, y cuando queremos podemos usarlo de ejemplo, porque este hombre era sincero hasta las últimas consecuencias. Y eso no era nada nuevo en él. No es que él se volvió sincero cuando entregó su vida a Cristo. Aquí usted lo encuentra, dice: en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y está hablando de su vida antes de entregar su corazón al Señor. Dice: en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. En cuanto a la ley, yo era fariseo. O sea, ese hombre era sincero a morir, aún estando equivocado. Mire, cuando él persiguió la iglesia del Señor Jesucristo, cuando él mató a Esteban, porque él fue el que dirigió la muerte de Esteban, y ese recuerdo nunca lo pudo borrar de su mente. Él dirigió la muerte de Esteban porque la Biblia dice que cuando los que estaban apedreando a Esteban hicieron todo el protocolo, dice, pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, o sea, para tener libertad de poder realizar la ejecución, y en reconocimiento al liderazgo de aquel que los estaba guiando a hacer las cosas que ellos creían que estaba bien, ellos pusieron sus ropas ahí a los pies de él, o sea, diciendo: nosotros cumplimos con la parte física, pero usted es el autor intelectual. Nosotros lo reconocemos en el liderazgo de esto que estamos haciendo en este momento. O sea, vamos a apedrear a este hombre, vamos a matarlo, pero nosotros reconocemos que usted tiene en este momento el liderazgo sobre nosotros. Es asombroso, hermanos. Este hombre dice aquí: es que yo era así, dice, era tan celoso. Y dice en otra parte de la escritura que él creía que le estaba rindiendo servicio a Dios cuando perseguía a la iglesia, porque él dirigió la muerte de Esteban y de cuantos otros. Tal vez esta sea
parte de la vida que nunca él pudo quitarse de su cabeza, de su corazón, que quedaron sonando, retiñendo hasta el final de sus días. Yo pienso que todo eso estaba en su mente cuando él dijo: yo estoy dispuesto a ser sacrificado, porque nunca se podía apartar de él la imagen, porque él era así de sincero, lo hizo, pero eso lo marcó, la imagen de un hombre santo de Dios llamado Esteban, con su rostro resplandeciente, porque le resplandecía el rostro como si fuera un ángel, dice la palabra, y estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando ya no quisieron escucharlo más, se taparon los oídos. Ahí estaba Saulo, Pablo, antes de convertirse, y vienen los otros y le traen las ropas que ellos usaban, sobre todo los mantos, para tener libertad de hacer la ejecución material de ese martirio. Le ponen las ropas ahí, y luego él tiene ese valor, y él estaba supervisando cuando las primeras piedras, y dice, él vio cuando Esteban se puso de rodillas. Y mientras los demás le apedreaban, una piedra le golpeaba en la cabeza, otra piedra le golpeaba tal vez acá en la parte de la quijada, cuando salía sangre, cuando él vio y oyó la voz del mártir Esteban, cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y entregó el espíritu. Eso nunca se fue, el cuerpo ensangrentado de este mártir, y su expresión de amor y de comunión con Dios, con un rostro que demuestra que el Señor está ahí con él y que la presencia de Dios es real, y esa exclamación, y luego cuando el hombre expira, eso nunca se pudo ir de la conciencia, del corazón, del recuerdo, de la mente de este hombre de Dios. Es por eso que en las epístolas a Timoteo él le dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no soy digno. O sea, es una cosa asombrosa, hermanos, pero es lo que estamos aquí mirando, es eso que le llamamos sinceridad. ¿Qué tan sincero soy yo? ¿Qué tan sincero es usted en este servicio al Señor? Si vivimos lo que vivimos, porque como dijo alguien, lo llevo en el alma, lo tengo aquí marcado en mi corazón, o lo que vivo, lo vivo porque pertenezco a la congregación tal, porque soy miembro de la iglesia local tal, y cuando la gente no me está viendo me comporto igual que cuando la gente me está viendo. Mis códigos por los que yo me rijo en mi agradar a Dios son propios, son personales, los asimilé directamente de la palabra de Dios a mi vida, y luego los demuestro no solamente cuando estoy acompañado de la gente, sino también cuando estoy solo, porque allí es donde sale a flote la sinceridad. Predico igual cuando le estoy predicando a 5,000 que me animan con sus ovaciones. ¡Ay, bravo! Amén, gloria a Dios. Predico con la misma pasión. Me siento tan inspirado a predicarle a la gente cuando veo esos 5,000, o como tal vez alguno piensa y sueña, y Dios le bendiga y le conceda, si esa es su santa voluntad, de predicar a los estadios llenos de miles y miles y miles y miles, y que en un solo momento vengan una cantidad que no se puede contar de personas para entregar su vida a Cristo. Amén, que Dios se lo conceda. Pero predico yo con esa pasión solamente cuando están los 40,000 o 50,000. Y es solamente ahí que me inspiro, o cuando llega un momento en la vida cuando le tengo que predicar a una sola mujer, como a la mujer samaritana, o a un solo hombre como el Señor Jesucristo le predica a Nicodemos.
Y así sucesivamente. En ese momento ya no tengo la misma inspiración y ya no he buscado el mensaje con ansias, porque sé que solamente va a ser uno y lo dejo así de paso. O realmente la pasión que arde en mí es producto de mi sinceridad y no es producto de las ovaciones de los demás. Realmente la pasión que arde en mí al darle este mensaje al perdido es porque soy consciente de que el perdido necesita desesperadamente a Cristo. Porque el perdido realmente necesita con desesperación a Cristo. El perdido, si no entrega su corazón al Señor, la condenación eterna significa, como lo dice la palabra y lo he enfatizado en algunas ocasiones, es un lugar de tormento. La palabra de Dios le llama lago de fuego que arde con azufre. Esa es la verdad. Y mi pasión con la que yo le predico al perdido es realmente porque me doy cuenta que él está corriendo ese peligro, y por eso saldría y podría predicarle a uno con esa pasión grande, igual que le predicaría a 2 o a 3 o a 5 o a 20, a 100. Esto de lo que estamos mirando aquí en esta hora, en esta noche, hermanos, nos debe marcar a nosotros nuestro corazón. Porque hoy día el Señor nos ha puesto frente a la palabra para que nosotros nos examinemos. La palabra de Dios es un espejo al que yo tengo que mirar para verme como yo soy. Y si este hombre era tan sincero aún estando equivocado, ¿cuánto más no iba a ser sincero cuando ya había encontrado la luz del Evangelio de Cristo? Y lo mismo yo le digo a usted, mi estimado hermano, que seamos sinceros, que amemos a Dios de aquí, del fondo de nuestro corazón, que aunque no nos permitan reunirnos en la casa, levantemos las manos y adoremos a Dios, o solamente podemos adorar a Dios aquí cuando la multitud también nos anima y el que está al frente canta y suda, y cuando el que toca ya el bajo y las pianos y las guitarras y las voces acompasadas y en esa armonía perfecta, y entonces esa inspiración de todos. Ahí sí, aquí canto, aquí danzo, aquí levanto las manos, aquí adoro. Pero en mi casa, mientras tengo que recibir un culto a través de estos medios de comunicación, probablemente igual estoy sentado allí con mis pies levantados, puestos allá al frente de la mesa, tal vez comiendo como quien va al cine, comiendo palomitas de maíz, mientras estoy escuchando el culto. O hay realmente sinceridad en mí cuando voy al culto, así sea en mi casa, ahora que me tocó a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, mirarlo en un televisor, mirarlo en un computador, mirarlo en mi pequeño dispositivo. Siento esa inspiración, saco mi Biblia, me pongo allí en la presencia del Señor, y cuando el hermano que esté dirigiendo está cantando, yo también canto, y cuando la palabra esté, yo también me inspiro, y cuando el Señor se mueve y el pastor está a través de las redes bendecido, lleno, aleluya, yo también en mi casa levanto las manos y digo gloria al Señor, aunque no sea grito entero, pero que salga de mi corazón. La sinceridad era parte de este hombre, era parte de su personalidad. Dios nos va a seguir ayudando para analizar más acerca de este hombre en los próximos cultos que nos corresponda, pero yo quiero que hoy lo que hemos mirado se quede grabado en nuestro corazón, para que nuestra vida sea realmente bendecida y podamos seguir sirviéndole al Señor.